Bien, momentos decisivos, momentos de definirnos ante su venida. Y bien, en Mateo 24 hay señales, advertencias de lo que ya señales cumplidas y señales por cumplirse, ¿no? Y iglesia, y es tiempo, jóvenes, hermanos, hermanas, es tiempo de decisiones y es tiempo de definirnos ante su venida, porque los acontecimientos que vemos ya cumplidos, las señales que ya se cumplieron, ¿no?, nos advierten de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Señales cumplidas como rumores de guerra. Tenemos una guerra en Medio Oriente, Rusia, Ucrania. Tenemos también, ahí van pasando las imágenes, tenemos también pestes, hace 2 años el COVID, ¿no? Señales que se han cumplido. Tenemos también terremotos. El 1 de enero nos desayunamos con la noticia que hubo un terremoto en Japón, ¿sí? Tenemos también el aumento de la ciencia, la inteligencia artificial. Y vemos que son señales que se han cumplido, que su palabra nos advierte para estar listos, para estar preparados, y advertencias que Jesús nos hace antes de su venida. Son los tiempos de partos, ¿sí? Y vemos que estas señales se cumplieron, ¿sí? Y señales que se han de cumplir, que Él pronto volverá, ¿sí? ¿Con qué constancia? Yo quisiera iniciar este mensaje con una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Con qué constancia o frecuencia pensamos en su venida? ¿Con qué constancia o frecuencia cada uno de nosotros somos conscientes de que Cristo viene pronto? ¿O estamos en la duda de que ya pasaron más de 2000 años y no viene? Estamos en esa duda, pero déjenme decirle que en cualquier momento Él va a regresar, porque ya pasaron más de 2000 años y debemos estar con una expectativa de que Él va a venir. Acompáñeme a Hechos. Capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienen? Hechos 1:9 dice así la palabra de Dios. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, y hasta que ya no pudieron verlos, y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Amén. La llegada de Cristo a la tierra fue un milagro, así como la ascensión al cielo, ¿sí? En ocasiones Él les dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad. Es necesario, yo me voy, dice, a preparar moradas, ¿sí? Y eso es lo que le decía Jesús. Y no debemos especular con la venida del Señor. Si Él dijo que iba a volver, Él va a volver. ¿Lo crees, hermano? Él va a volver, Él volverá, ¿sí? Si así Él lo dijo, por eso debemos creer y estar firmes en nuestras convicciones. Ahora mi pregunta es, ¿qué tan preparados estamos si Él en este instante viniera?
¿Qué tan preparados nos encontramos si Él en este momento viniera? ¿Nuestras convicciones están firmes, están sólidas de que Él volverá? Por eso no debemos especular ante su venida o tomar el regreso de Cristo a la ligera. Es un llamado, mis hermanos, a la iglesia a estar listo y a tomar decisiones. Es estar atento, porque en cualquier momento Él regresará. El resultado de tener firmes esas convicciones de que Él volverá debe ser una vida consagrada a Él, una vida apartada para Él, en espera, con esas expectativas de que Él va a venir, de que Él va a regresar. Por eso mi pregunta, si Él volviera en este instante, en este mismo momento, ¿hay algo en nuestras vidas que debiéramos cambiar? ¿Hay actitudes que no van acorde a la voluntad de Dios? ¿Hay situaciones que hay que arreglar cuentas? ¿Hay alguien a quien perdonar? Actitudes que luchamos, que sabemos que esas cosas a Dios no le agrada y que deberíamos cambiar en nuestro corazón. Por eso mi pregunta, debemos vivir, mis hermanos, con la seguridad de que Él en cualquier momento vendrá. Por eso dice Mateo 24:44, acompáñeme por favor. Dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así que, hermanos, estemos listos, porque sin duda Él volverá en cualquier momento. Y es, mis hermanos, nuestra responsabilidad de estar preparados. ¿Cómo? Viviendo, haciendo la voluntad de Dios, preparados con nuestro estilo de vida que sea diferente. Como decía José, como oraba el hermano, siendo sal y luz de esta tierra, marcando una diferencia en medio de una generación maligna y perversa, marcando la diferencia, que puedan ver a Cristo en nuestras vidas. En Apocalipsis, cuando se está cerrando el último capítulo, el Señor Jesús dijo en 3 oportunidades: he aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto, y les dice: vengo en breve, le dice, vengo en breve. Y lo dice en 3 ocasiones, se repite 3 veces. Y hay una explicación ahí, a esta palabra. Esta palabra en griego, vengo en breve, significa la palabra takou, ¿sí? No se refiere en breve al sentido de tiempo, sino se refiere a la rapidez, de inmediato. En un instante, podría ser en este mismo momento. Así será su regreso, ¿sí? Así Él volverá rápidamente, velozmente. Es lo que el apóstol Pablo decía: será en un abrir y cerrar de ojos. Podés mirar a tu hermano que tenés a tu lado y hacer este ejercicio. Será así, mi hermano. Míralo, en un abrir y cerrar de ojos. Así será, mi hermano. Así será, es lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios: será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tan listos estamos? ¿Qué tan preparados estamos para ese encuentro glorioso? ¿Estamos conscientes de esto? Déjenme decirles que las 2 cartas que el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses, el tema central de las 2 cartas es el regreso inminente de Cristo. ¿Sí? Esta carta a los tesalonicenses presenta a Jesucristo como el que ha de venir, como el que ha de venir. Y en esta carta Pablo trata esta verdad
de que Él volverá. Desde el punto de vista práctico, podríamos resumir el tema de esta carta de la siguiente manera: la venida del Señor con relación al ánimo, con relación al consuelo, con relación a la vigilancia, con relación a la santificación. Y ahí estaba tratando el apóstol Pablo de consolar los corazones, porque los hermanos en Tesalónica habían pasado persecuciones, sí, habían perdido familiares en medio de esa persecución y estaban confundidos, estaban angustiados, tristes, con incertidumbre. Pero viene esta carta a los tesalonicenses para animarlos. Y el apóstol Pablo dice: anímense con estas palabras. Vienen para animar respecto a la esperanza de la venida del Señor. Pablo escribe esta carta con el propósito de afirmarlos en las verdades fundamentales del Evangelio, para consolarlos con las pérdidas que habían tenido de sus seres queridos. Los exhorta y los anima en la fe. Y el primer punto que quiero ver en esta noche es: la venida de nuestro Señor es una esperanza que nos consuela, hermanos. Es una esperanza que nos consuela. Primer carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. ¿Lo tienen? Damos lectura. Primer de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice. Ese era el consejo del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Como les había mencionado, habían tenido pérdidas de sus seres queridos. Habían muchos muertos por causa de la persecución. Estaban tristes, estaban desconsolados. Pero esta carta fue escrita con el propósito de animarlos, de aclarar sus dudas, ¿sí? Y decirles que no somos como los que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza, mis hermanos, porque Cristo resucitó, ¿sí? Ese es claramente el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta, para alentar, para despejar esas dudas, con una gran convicción y ternura, y animarlos y darle consuelo en medio de estas persecuciones, en medio de estas pérdidas que los hermanos tuvieron de sus familiares. Es un consuelo, mis hermanos, cómo Dios nos consuela con su palabra. Cuando nos precede un familiar, cuando nos precede un amigo, nosotros, dice la Biblia, no somos como los que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza gloriosa, tenemos consuelo, ¿sí? Dice la Biblia que estimada a Jehová es la muerte de sus santos, ¿sí? Y cada uno de nosotros, quizás a lo largo de este año o el año que pasó, hemos tenido pérdidas de seres queridos, de familiares, pero la Biblia nos anima, nos trae consuelo, nos dice que tenemos esperanza, que no somos como aquellos que no la tienen. Tenemos una esperanza, ¿sí? Y con estas palabras, dice, debiéramos animarnos los unos a los otros, ¿sí? Si estás desanimado, si estás pasando por algo así, el Señor nos dice, hay esperanza
en Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Es lo que dice el Evangelio de Juan. Acompáñeme al Evangelio de Juan. Juan capítulo 11, verso 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Déjenme decirle, mis hermanos, estas palabras son de consuelo, de aliento ante situaciones así que debemos afrontar en nuestra vida. Son los que nos animan. El momento de la pérdida de mi papá hace unos años y la de mi abuela hace poco también, eran estas palabras las que me daban consuelo. Eran estas palabras del Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es un himno de victoria sobre la muerte. Es lo que el apóstol Pablo le dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Sí? Es un grito de victoria, mis hermanos. Tenemos una esperanza. El Evangelio se resume en que la buena noticia de que Cristo vino en forma de hombre, de que Cristo murió, de que Cristo resucitó, de que Cristo ascendió a los cielos y de que Cristo volverá. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Ese es el Evangelio, se resume así, mis hermanos. Y debemos estar listos, estar preparados. El segundo punto que quisiera ir es que debemos velar fielmente. Decirle al que está a tu lado: debemos velar fielmente. ¿Sí? Y velar es estar ocupado, es estar haciendo lo que tenemos que hacer. Eso es velar, ¿sí? Porque cada uno de nosotros somos cristianos, ¿no? ¿Cuánto? Somos hijos de Dios y no es una opción, mis hermanos, es una responsabilidad. Una responsabilidad a estar alerta, a estar velando, orando, consagrándonos para Él, a estar despierto. Y una pregunta que le quisiera hacer: ¿cuándo fue la última vez, sin ser ese, cuándo fue la última vez que consideró acerca de su venida? En su corazón. Debemos estar conscientes, ¿sí?, de que Él va a venir. Es un llamado a la vigilancia. Primera de Tesalonicenses 5:4. Ahí nomás. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es un llamado, hermano y hermana, a estar vigilante, a estar atentos, listos, preparados, porque el apóstol Pablo nuevamente afirmando que su venida será repentina, y acá pone como ilustración: será como un ladrón en la noche.
así será. Y pone este ejemplo. Y Lucas 12:39 dice lo siguiente. Yo se lo voy a leer en otra versión, Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así, mis hermanos, motivo para estar listos, preparados y no estar desprevenidos. El día y la hora, dice la Biblia, nadie lo sabe, ¿no? Nadie. Pero esto nos llama a estar velando, a ser diligentes, a estar, como decía el pastor ayer, sobrios. Podemos ilustrar esto que el apóstol Pablo está diciendo también con la parábola que Jesús hace en referencia a las 10 vírgenes. ¿Sí? En referencia a las 10 vírgenes. Acompáñame a Mateo 25:1 en adelante. Entonces, ¿lo tienen? Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Acá podemos ilustrar 5 que estaban preparadas y 5 que estaban desprovistas, que no se habían preparado. Y la pregunta es: ¿cómo nos preparamos ante su venida? Es una pregunta que todos debiéramos de hacernos en esta mañana. ¿Cómo nos preparamos ante esta promesa que ha de acontecer, de que Él va a venir? Es una gran realidad. Y esta parábola es una gran realidad, que hay muchos que están preparados y otros que no. Y hoy es un día de definiciones, de donde tienes que tomar decisiones, de definirnos, y debemos estar, mis hermanos, expectantes ante su regreso. Y como dice la Biblia, que cuando Él venga podemos escuchar decir: ven, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Ser vigilantes. Y cada día, mis hermanos, ser cada vez semejante a Cristo, en su carácter, ¿sí? Cada día, ¿sí? ¿Procura usted ser semejante a Cristo? Dice 1 Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así es, mis hermanos. Debemos nosotros cada día ser semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, dice la Biblia. Y acá quiero regresar al punto que velar significa hacer lo que tenemos que hacer, pero por amor a Cristo. ¿Saben? Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado recursos
Por eso cada uno de nosotros debemos trabajar con fidelidad y con diligencia. Y lo importante es que Él va a ser en un instante, ¿sí? Lo relevante es que no es el día, no es la hora del tiempo. Lo importante, mis hermanos, que día a día nuestra obediencia sea a Cristo. Día tras día. Nuestra obediencia sea al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que nuestra obediencia sea día a nuestro Señor. Porque la Biblia dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua, toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el Señor, el Rey de Reyes, que viene por su iglesia. No solamente en la vigilancia, sino también trabajar diligentemente, esperando su venida. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? La Biblia dice que debemos estar sirviendo diligentemente, ¿sí? Dando lo mejor de nosotros en cada oportunidad que tengamos de servir a Dios. ¿Hay alguna razón bíblica para que no sirvamos hasta el último día de nuestras vidas? No la hay, no la hay. Vemos ahí, y Pablo diciendo a los romanos, dice, en que lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor, dice, nuestras vidas, desgastándonos por la causa de Cristo hasta el último momento de nuestras vidas o hasta que Él regrese, dándolo todo por el Evangelio, por la causa de Cristo, predicando, como decía ayer, a tiempo y fuera de tiempo. Procura con diligencia, dice la Biblia, presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procuremos con diligencia darle un servicio a Dios, mis hermanos. Un servicio continuo, un servicio ferviente. Aprovechar, dice, bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Siendo diligentes en lo que tenemos que hacer. De hablar de Cristo en la necesidad. Aprovechar cada oportunidad que tengamos, mis hermanos, de servir a Dios con excelencia, con un corazón pronto, decirle, Señor, aquí estoy, Señor, usa mi vida, aquí me tienes, como tú quieras, a donde tú quieras llevarme, estoy dispuesto, Señor, quiero ser diligente, de esa manera, como tú me quieras usar, y no dejar pasar las oportunidades que tenemos de servir a Dios, no dejar pasar cada esa oportunidad que Dios te da, de hablarle a alguien, de consolar a alguien, ¿sí? No dejar pasar esas oportunidades. Tenemos oportunidades para servirlo. Y es una honra y es un privilegio. Lo contrario sería, mis hermanos, no aprovechar cada oportunidad que tenemos. Dejar pasar las oportunidades, responderle diciendo, Señor, soy joven. Más adelante, Señor. Posponer. Señor, quizás más adelante. La Biblia dice, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que los días malos lleguen y digas y no encuentres en ellos contentamiento. No digas, quizás mañana, quizás más adelante. Es hoy, es ahora que debemos servirlo con diligencia. Sirvamos a Dios con diligencia, pero también sirvamos a Dios viviendo, adorando y con gozo. Esperando su venida, adorándole y con gozo. Le cantábamos, ¿no? Te esperaré en santidad. Lo que realmente estamos cantando, lo que realmente estamos expresando de nuestro corazón, ¿lo creemos? Porque déjenme decirles que viviremos una eternidad para adorarlo. Déjenme darle un dato. Los ministerios van a cesar, pero si algo que no va a cesar es la adoración a Dios, va a ser una adoración perfecta delante de Él. Viviremos para adorar por la eternidad a Jesucristo. Por eso
debemos vivir adorando a Dios, con gozo en nuestros corazones. Apocalipsis 22:7. ¿Lo tienen? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, me dice. Y me dijo: no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que estén escritas en este libro, que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y mis hermanos, así finaliza el libro de Apocalipsis, adorando a Dios. Gran parte de este libro nos describe la adoración y la alabanza. ¿Sí? Es uno de los libros que más nos habla de Cristo, porque es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Y empieza y termina con Cristo. ¿Saben por qué? Cada uno de nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. Como les decía, los ministerios cesarán, pero si hay algo que no va a cesar, es la adoración. Será eterna y perfecta en la presencia del Señor. Para ir concluyendo en esta noche, quisiera ir a Romanos 13:11. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es tiempo, iglesia, de estar listos, porque hay una promesa por cumplirse. Es tiempo de levantarnos, de resplandecer. Hay una promesa que se va a cumplir y que Él vendrá por su iglesia. Y debemos esperar su regreso en santidad, siendo fieles, sobrios, tomando decisiones contundentes. Es tiempo de definiciones, mis hermanos. Su primera venida marcó el inicio de la gracia, ¿sí?
el inicio de la gracia, pero hoy quedan hay dos opciones, mis hermanos. ¿Con Cristo o sin Cristo? Con Cristo, la iglesia que persevera, la iglesia que sigue al Señor, firme en sus promesas, que abraza la gracia de Dios. Sin Cristo, los que rechazan la gracia de Dios y descienden a terminar adorando al anticristo. Porque Él viene pronto a levantar a su iglesia. Que hoy puedas tomar decisiones que sean contundentes y que puedas decidirte el camino angosto, mis hermanos, que nos lleva a la vida por Jesucristo.